Esta era una clase de síncope en pediatría. La idea era Hola, poder... hola, ¿me escuchan? ¿Y vos me escuchás, Facu? No sé si Facu nos escucha, ¿nos escuchás? Está como detenido en el tiempo. ¿Escuchás, Facu? Perfecto, ¿me escuchan a mí? Ya, sí, ahí sí. Bueno, un poco la idea de la clase era poder diferenciar aquellos episodios que nos van a pasar un montón de veces, que consultan por la guardia o que nos deja la guardia con sospechas de otros diagnósticos diferenciales y poder diferenciarlos de aquellos que tienen una bandera roja para un criterio de internación y estudios de mayor complejidad, de aquellos que en realidad no lo requieren y solamente descartando las banderas rojas y haciendo una evaluación detallada del examen físico y del relato del paciente se van a poder ir a su casa. Entonces tenemos un síncope es la pérdida brusca y transitoria del nivel de conciencia con el pérdida de tono postural. Es un síntoma, en realidad no es en sí una enfermedad, y va a resolver espontáneamente y no tiene necesidad de ninguna intervención. Esto se refiere a que en realidad va a ser un síntoma, y vamos a ver después de que es un síntoma del hipoflujo cerebral o un hipoflujo transitorio, que va a estar acompañado de síntomas como presíncopes o prodrómicos, es característico el mareo, la sensación de giro, de vértigo, la sudoración, la visión borrosa, la palidez, y que en realidad no llegan a perder la conciencia o tienen una recuperación espontánea y de muy corta duración. En cuanto a la epidemiología, ocurre entre el 15 al 25% de los niños y adolescentes, y cuando llegan adultos, casi un cuarto de la población en algún momento tuvo algún episodio. Es más frecuente en la adolescencia, normalmente en las mujeres entre 15 a los 19 años, que es algo muy típico, es un motivo de consulta por guardia externa frecuente. En cuanto a los motivos de consulta en la urgencia pediátrica, solamente de un 1 al 3%, que a mí me sorprendió porque pensé que era algo más frecuente. El 80% son benignos, van a recurrir en un 35% de las veces, y el 10% es de causa cardiológica, que es el más importante y el que tenemos que estar ahí atentos para poder diagnosticarlo y prevenir una muerte que podría haber sido prevenida. Entonces, de origen, a diferencia de cómo se clasificaba antes, hay como 3 grandes grupos: neurocardiogénico, el cardiogénico en sí, y aquellos que en realidad no son síncopes, sino que comparten síntomas, se llaman pseudosíncopes. Acá está la tablita, que va a ser ahora lo que vamos a ir describiendo. Más que nada, los más frecuentes van a ser los síncopes autonómicos, ¿sí? Que son aquellos vasovagales o neurocardiogénicos, y que están caracterizados más que nada situacionales. Y vamos a preguntar un montón, ¿en qué situación estaba el paciente? ¿Estaba parado? ¿Estaba en un lugar encerrado? ¿Tenía calor? ¿O tenía dolor? También es muy frecuente que pase en los pacientes cuando, por ejemplo, no sé, se hacen reducciones de fracturas sin analgesia correspondiente y presentan síncopes, ¿sí? Aquellos que son situacionales, más que nada en aquellas que generan valsalva, la micción, la defecación, peinar, soplar globos, ¿sí? O aquellos, por ahí que los vemos más frecuentes en las edades más chiquitas, de los espasmos del sollozo, que también es frecuente, y lo habíamos hablado el otro día con el Blue y Alte también. En cuanto a los cardiogénicos, son como grandes grupos, más que nada son estructurales o de conducción, que ahora los vamos a ver, y los que son pseudosíncopes son los que son metabólicos, más que nada hipoglucemias o tóxicos, psicógenos, como pasan con las crisis de ansiedad, y los neurológicos per se, como nos pasan con las epilepsias, las migrañas o los accidentes vasculares. Y ahora vamos a poner un poco hincapié en esto de las epilepsias o los debut, digamos, de epilépticos, porque hemos tenido, quizás ahora no tanto, pero cuando nosotros empezamos la resi, había un montón de niños que se internaban por sospechas de episodios convulsivos, y en realidad lo que habían tenido era un síncope convulsivo. Un síncope convulsivo, según la Asociación Española de Pediatría, es una anoxia cerebral que va más allá de los 15 segundos, y que esta anoxia lo que nos genera es un espasmo generalizado, un tónico clónico. Entonces se acompaña de determinados movimientos, de la contracción mandibular, de sacudidas mioclónicas y de relajación de esfínteres. Es una convulsión no epiléptica porque en realidad el origen no fue la descarga nerviosa, sino que es el hipoflujo cerebral. Acá hay un artículo que después, cuando les suba el Power, pueden entrar al link de ahí arriba, donde te hace como una tablita diferencial, principalmente, para que voy a correr esto de acá,
una tarita diferencial entre el síncope y la epilepsia, ¿sí? Y lo más importante va a ser, y vamos a ver cuando acompañamos nosotros a los neuros a hacer los interrogatorios, es toda la anamnesis que ellos hacen. Es la descripción muy fina de qué estaba haciendo el paciente, qué sintió, qué vieron los que estaban ahí, cuánto duró, qué movimientos, cómo se recuperó, ¿sí? Es como muy fino y es súper jugoso cuando escuchamos a Semprino o a Lore hacer el interrogatorio. Entonces va a ser como el arma diagnóstica más importante para poder diferenciar uno de otro episodio y no sobreestudiar a los pacientes. En cuanto a los antecedentes familiares, el síncope tiene más antecedentes, ¿sí? Es más frecuente en las mujeres. Normalmente tiene factores desencadenantes, que fue lo que hablamos, ¿sí? De que hay una situación de calor o una situación de estar mucho parado, o de miedo o de ansiedad que por ahí lo desencadenan, y no así suele pasar con la epilepsia, ¿sí? Después también, como importante la duración, ¿sí? Que el síncope recupera enseguida, normalmente son pocos segundos, y no tiene un periodo posictal, que sí lo va a tener los debuts epilépticos. Y en cuanto a los síntomas vasovagales, vamos a ver que la epilepsia se acompaña de taquicardia, y que incluso puede tener hipertensión, no así como pasa con el síncope. El neurocardiogénico, que es el más frecuente, es hasta un 80% de los casos, se llama síncope reflejos o autonómicos, y lo que son generados es por la hipoperfusión cerebral. Es vasovagal y está relacionado con el sistema vegetativo, y se produce en realidad por una disminución brusca de la precarga al ponerse de pie, es decir, no es suficiente el aumento de la frecuencia cardíaca ni la tensión arterial para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Se acompaña de peródromo, normalmente en 15 a 30 segundos tiene una recuperación ad integrum, y está relacionado, como dijimos antes, con ortostatismo prolongado, espacios cerrados, dolores o temores. El síncope situacional, que era otra de las causas neurocardiogénicas, tos, defecación, deglución, peinado del cabello, tos, o sea, son mecanismos valsalva. Espasmo de sollozo, pueden tener alteración de la coloración, principalmente palidez, porque es por hipoflujo, los pródromos como náuseas, vómitos, la sudoración fría y la visión borrosa, la recuperación completa y rápidamente, y no presenta posictal. En cuanto a los cardiogénicos, tenemos principalmente, son los como es la bandera roja, grande acá en pediatría, y van a ser dos grandes grupos, los que tienen alteración estructural o los que tienen alteración de la conducción. Están asociados a muerte súbita. El 25% ya tenían algún episodio sincopal previo, entonces es una bandera roja. Es agudo, además, al igual que las demás causas, y lo importante es que tiene alta morbimortalidad, que suelen ser más frecuentes en edad adulta, que suelen no tener pródromo, pero si lo tienen, pueden ser palpitaciones, ¿sí? Normalmente lo que refieren es que sienten el corazón, o que tuvieron como si fuera un dolor de pecho, si el paciente nos refiere eso y nos da un poco más de pautas de alarmas para continuar estudiando. Y los desencadenantes suelen ser los esfuerzos físicos. Entonces era re importante preguntar, bueno, ¿estabas parado esperando el colectivo o estaba en la clase de gimnasia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Sí? ¿Y qué síntomas lo precedieron? En cuanto a las cardiopatías estructurales, principalmente como la disfunción ventricular, miocarditis, miocardiopatía dilatada, coronaria anómala, y acá es donde entra principalmente con las coronarias anómalas el antecedente de haber tenido Kawasaki, ¿sí? Que no es un antecedente menor. Aquellas que tengan obstrucción de salida del ventrículo derecho, se va a generar un hipoflujo, estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar, que era, no sé si se acuerdan, la paciente que teníamos nosotros internada con hipertensión pulmonar, la que fue estudiada en Garrahan. De hecho, ella, sí. El motivo de consulta había sido un síncope, y después continuaron estudiando y se diagnosticó la hipertensión pulmonar. O, también de hecho la habían estudiado. Te escucho, Flo. También la habían estudiado por crisis convulsivas, porque hacían síncopes con liberación de esfínter y todo. Totalmente, entonces ahí, bueno, pero esta nena entonces tenía, digamos, como una pauta de alarma para estudiarlo un poco más a profundidad. Y aquellas que tienen obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, como estenosis aórtica o hipertrofia ventricular. Las conducciones van a ser las arritmias, ¿sí? Las más frecuentes son en adultos y adolescentes, y normalmente lo que nos pasa es que los niños no suelen tener un electrocardiograma previo, a menos que hayan tenido alguna evaluación prequirúrgica o que tengan algún antecedente de factor de riesgo, no suelen tenerlo, y es poco frecuente, pero es grave. Sí, ahí van a entrar un montón como el lazo accesorio, el QT largo, síndrome de Brugada o las miocardiopatías hipertróficas.
Más allá de qué alteraciones, lo importante es hacerle el electrocardiograma y ver que, digamos, los pasitos que hacemos siempre es, todas conducen, qué ritmo tiene, de dónde proviene, qué largo tiene el QT, se van prolongando o es simétrico. Y lo que llamamos los pseudosíncopes o falsos síncopes, la convulsión, la migraña, el accidente vascular, el metabólico como la hipoglucemia. Acordemos que todos los pacientes que entran por guardia con algún síntoma neurológico o algún síntoma que, digamos, como que nos genera de duda de pérdida del conocimiento o disminución del Glasgow, siempre un hemoglucotest. Descartar que no tenga deshidratación, más que nada en verano. Sí, es frecuente que pase esto, digamos, con las exposiciones solares prolongadas. La intoxicación nos pasa también un montón. Y las crisis de histeria o psicógenos. Entonces, a nosotros lo que más nos va a importar es, llega un paciente por la guardia, que como que nos deja la guardia, hacemos el TEP, ¿sí? O sea, es decir, cómo lo vemos, qué trabajo respiratorio tiene y qué circulación tiene. Entonces, es decir, lo vemos conectado, está reactivo, respira bien, tiene una circulación que está bien, está normocaloreado, no está pálido. Entonces, ahí vamos al ABCD. Si no, si algo del TEP está inestable, como hemos visto otras veces, oxígeno, monitor, y continuamos con el ABCD. Vemos una vía aérea que está permeable, no tiene secreciones, tiene una buena frecuencia respiratoria, la saturación está bien, no oculta ningún ruido de hipoventilación o una crisis asmática. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿Sí? Si tiene algún ritmo en particular, si tiene soplo, cómo palpo los pulsos. La tensión arterial, que es re importante y nos cuesta un montón tomarla y tomarlo como, digamos, como una práctica habitual. ¿Qué coloración tiene el paciente? El Glasgow, o podemos utilizar el ABDI, ¿viste? Si tiene, digamos, la respuesta, cómo es la respuesta del paciente, si es al habla, espontáneo, al habla, al dolor o no responde. ¿Qué hemoglucotest tiene? ¿Cómo son sus pupilas? Y si tiene algún signo de traumatismo, ya sea porque el paciente se golpeó primero y después presentó un síncope, que puede ser por dolor, o al revés, o se sincopó y tuvo un traumatismo posterior. Entonces vamos a lo más importante, que es el interrogatorio de lo que hemos visto otras veces, sample, signos y síntomas, ¿sí? Entonces, antes del episodio, ¿qué sentía? ¿Estaba mareado? ¿Tenía náuseas? ¿Vomitó? ¿Tenía hormigueo? ¿Alguien lo vio cuando pasó? ¿Cambió de color? ¿Qué movimientos presentó? Cuando terminó el episodio, ¿cómo estaba? ¿Cuánto duró? ¿Sí? Si se recuperó ad interim, si relajó esfínteres, como todo lo que más podamos, por más pavo que suene, de sacar jugo de esa situación, y siempre es re útil si alguien lo estaba viendo. Si el paciente tiene una alergia, si toma alguna medicación, ¿sí? Antidepresivos o anticoagulantes, si tiene alguien en la casa que tome alguna medicación, para descartar, digamos, lo que son los pseudosíncopes, ¿sí? O el acceso a los fármacos. Si tiene en los antecedentes patológicos, si es el primer episodio, o ya había pasado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en cuanto a los factores de riesgo. Si ya tuvo internaciones, ¿por qué? Tuvo controles con el pediatra. Si hace deporte, qué deporte practica, ¿sí? Si tiene algún antecedente de cardiopatía o arritmias o Kawasaki. Si tiene algún familiar con muerte súbita o cardiopatía. En los que nosotros pensamos que tienen un síncope de origen cardiogénico, es súper importante los antecedentes familiares, algo que no nos podemos olvidar de preguntar. ¿A qué hora comió por última vez? ¿Sí? Para pensar, decir, bueno, no, la verdad que tiene un pseudosíncope por hipoglucemia, por ejemplo, o tiene una diabetes y no se controló, ¿sí? Y después, si estaba asustado, si estaba parado, si estaba encerrado, ¿sí? Si realizó maniobras de Valsalva, ¿sí? ¿En qué contexto bien lo estaba sucediendo? O sea, qué eventos desencadenaron lo que le estaba pasando. En los complementarios, entonces, en todo paciente que consulta por un síncope, o lo que nosotros pensamos que son síncopes, sí o sí hay que hacer un electrocardiograma como evaluación inicial. En laboratorio, si pensamos en deshidratación o en alteración hidroelectrolítica, ya sea diabetes, diarreas, o tóxicos en orina, si pensamos en un paciente que pudo estar expuesto a algún tóxico, o persiste con los síntomas, por ejemplo, como ataxia. Un electroencefalograma no hay que hacerlo de rutina, solo en aquellos que, después de haber hecho la anamnesis completa, sí, la verdad que pensamos que en realidad no tuvo un síncope y lo que tuvo fue una convulsión. Una tomografía o una resonancia, sí, más que nada si tiene un postdistal prolongado o si tiene alguna focalidad posterior.
Y el tilt test, o la camilla, en realidad es para ver si tienen aquellos que desencadenan o aquellas personas que tienen síncopes a repetición. Más que nada acá me voy a tener en el tilt test, que es la mesa basculante, que nosotros no es algo que usamos en pediatría, de hecho yo creo que, no sé si alguna vez lo vi. Es la prueba, ahora lo que voy a mostrar es... no quedó puesto. En realidad es un estudio que se hizo sobre la funcionalidad del tilt test en adultos versus en pediatría, y en realidad la prueba se consideraba positiva cuando aparecía síncope o presíncope, cuando había descenso de la presión arterial, ¿sí? Ya sea descenso arterial sistólica 30 milímetros debajo de lo que ya tenía o por debajo de 80. Y la frecuencia cardíaca disminuía a 45 latidos por minuto. Y lo que en realidad lo que se interpreta es como que las respuestas vasopresoras, el descenso de la presión arterial, sin cambio en el manifiesto de la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando nosotros nos paramos, de manera refleja debería aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, y eso no sucede. En los adultos es más frecuente en realidad de que sean cardioinhibidoras y no vasodepresoras. Entonces, tenemos un paciente que tiene un TEP estable, un ABCD donde no encontramos ninguna alteración, pero cuando hacemos el sample tiene alguna bandera roja, entonces va a ser un paciente que amerita una estudiación por cardiología. Lo que te refería en realidad en la bibliografía es que no amerita una internación y estudio en la internación por cardiología. Nosotros normalmente los solemos dejar internados y se interconsulta cardiología, teniendo en realidad favoreciendo por ahí la accesibilidad. Son aquellos que tienen síncopes que fueron desencadenados por actividad física, sospechamos más que nada una cardiopatía de salida del ventrículo izquierdo. Aquellos síncopes provocados por estrés van a tener arritmias, más que nada arritmias de QT prolongado o síndromes con aumento de las catecolaminas. Antecedente familiar de muerte súbita joven, antecedente familiar con arritmias o miocardiopatías de base genética, ¿sí? QT largo, obrugada o hipertrófica, o un examen físico o una anamnesis, obviamente, que indica alguna alteración cardiovascular. Lo importante acá, las banderas rojas van a ser en cuanto a los antecedentes familiares, es un poco de vuelta a lo mismo y para que nos quedemos ordenados. El antecedente de muerte súbita familiar o de alguna malformación congénita o arritmias. Aquellos que tengan antecedentes personales propios de cardiopatías congénitas o de cirugías cardíacas. El evento propiamente dicho, durante el ejercicio, situaciones de peligro, que sea brusco y no tenga pródromos, palpitaciones, requirió RCP o reanimación, un niño pequeño, menores de 6 años, ¿sí? Que nunca tuvo ningún estudio previo, que tengas alguna normalidad en el examen físico, los soplos, ruidos de galope, ruidos fuertes, frémitos, etc. Y aquellos que tengamos alguna alteración en el electrocardiograma. Entonces, aquellos pacientes que están estables, con examen normal y no tienen signos de alarma, hay que explicar lo que es, digamos que es una causa benigna, que puede volver a pasar, ¿sí? Y que tenemos que ayudar a reconocer los pródromos, porque como dijimos antes, es algo que puede volvernos a ocurrir, creo que a todos nos debe haber pasado, no sé, alguna vez en un quirófano que hacía calor, que estuvimos muchas horas parados o encerrados, que no se nos puede, ahora dicho que normalmente se nos baja la presión, es un síncope, ¿sí? Entonces ayudar a que, o a darle a los niños y a la familia las pautas para que puedan avisar y por lo menos se sienten, ¿sí? O se acerquen a un lugar donde puedan tener apoyo, es decir, a reconocer los pródromos. Dijimos, la sudoración, las palpitaciones, que se sientan mareados, evitar los desencadenantes, si sabemos que siempre, no sé, es frente al calor o al ayuno prolongado o al estar parados muchas horas, es explicarle que hacer movimientos. Y respecto al tratamiento, hay unos tratamientos que están en estudio, son como los beta-bloqueantes o la efedrina, que en realidad no está ninguno actualmente comprobado. Entonces, ¿qué tienen que hacer los observadores? Porque en realidad ellos lamentablemente no van a poder prevenir que pase, como nos pasa con las convulsiones, es que ubiquen al paciente en el piso, ¿sí? Acostado, puede ser de cúbito lateral para evitar la aspiración de secreciones, y que en realidad levante las piernas, ¿sí? Para aumentar el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco y genere una mayor perfusión cerebral. Y eso es todo. Yo creo que lo más importante por ahí es ver, más que nada nos va a pasar un montón con los síncopes convulsivos. En una época que realmente tuvimos muchos de esos niños que venían los padres que habían estado haciendo X cosa y que de repente habían presentado un episodio de pérdida de la conciencia y que habían tenido algún movimiento extraño.
y yo creo francamente que nosotros en ese momento no supimos hacer el interrogatorio, y que vino Marcos, Dolores, hicieron un estudio en un electroencefalograma, incluso algunos estudios de mayor complejidad, y terminaron siendo síncopes convulsivos. Creo que lo más importante es eso, es ver las banderas rojas y ver que el paciente esté estable. Después el resto de los estudios se van a ir haciendo. Sí, nosotros con Facu el otro día tuvimos un ingreso de un paciente que ya tenía como antecedente ya de convulsiones. ¿Se escucha? No sé, porque estoy con los auriculares. ¿Se escucha? Sí, más o menos en realidad. ¿Ahí? Sí, ahí sí. No, decía que tuvimos un paciente que ya tenía como antecedente tener convulsiones. Nunca había tenido, pero tenía una epilepsia juvenil benigna, y estaba medicado, y iba bajando la escalera, y él dice que lo único que se acuerda es que perdió el equilibrio y después se encontró tirado en el piso. Entonces nosotros no sabíamos si tenía una convulsión o un síncope. Claro, justo coincidió, perdón, Agus, justo Sí. coincidió que el chico se había levantado a la mañana temprano, se había levantado de la cama y había hecho eso, y también fue como lo que describe el paciente fue eso que dijo Agus, que sintió como que perdía el equilibrio y se cayó. Y después desarrolló, o por el relato desarrolló una convulsión. Entonces no sabíamos qué había sido primero, si el síncope había sido una convulsión o cómo había sido. También es difícil cuando nadie lo ve. Nos pasó con una nena, no sé si 1 año, 7 meses, que no sabían si, los papás escucharon el golpe y llegaron. Encima creo que los papás no tenían muchos recursos, no sé si te acuerdas aún del caso, aún hasta para Semprino fue re difícil el interrogatorio, porque nadie lo había visto, y la nena se comió todos los estudios, y creo que terminó siendo... Y es que lo que pasa que después, si la causa realmente es una patología de alguna cardiopatía o algo neurológico per se, es tanto el riesgo de que tenga, o sea, alguna complicación grave, que no podés obviarlo. Si no tenés un interrogatorio o alguien que lo haya visto, o es un paciente tan pequeño que no podés preguntarle cómo se sintió, estás como jugado con eso. Pero bueno, creo que más que nada la idea es para poder, digamos, guiar un poco los interrogatorios de todos los pacientes que tenemos con este motivo de consulta, ya sea en la guardia externa o en internación, poder decir, bueno, ¿qué paciente tengo? ¿Está estable, está inestable? ¿Me corre o no me corre para hacer estudios complementarios? ¿Sí? Y empezar a buscar otras causas, digamos, irlas descartando por el interrogatorio. Pero bueno, sí o sí el hemogluco y el electrocardiograma y una tensión arterial a todos, como para que nos quede, creo que como pauta. La tenemos que tomar sentados y parados, ¿no? Sí, normalmente sí deberíamos. Yo creo que de todas maneras, o sea, ya teniendo por lo menos un asentado, creo que nos alcanza como para, digamos, para tener un antecedente. Bueno, eso es todo. Buenísimo. ¿Para qué voy a dejar de grabar un segundo? Ay, no sé si se me grabó ahora que lo pienso. Sí, dice rec, ahí arriba. Dice rec. Sí. Que no sé cómo dejar de hacerlo. No, denme un segundo. Bueno, no importa. No, pero ahí se deja de cosas. No, que yo recién decía, digo, es una pena para el que esté